Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas una vez más al podcast de Efecto Dorsal después de ese pequeño update que hice el otro día de formaciones, de cosas que he estado aprendiendo últimamente, de reciclajes y de, pues en parte, lo que vamos a tratar en los próximos meses durante esta temporada en el podcast, ¿no? Decir que tengo bastante curro de edición por delante, tengo algunos podcasts ya grabados, tengo entrevistas grabadas que tengo que editar y demás, y la cosa se viene calentita. Dicho esto, hoy vamos a hablar del tema del calendario. Yo creo que ya todos hemos acabado la temporada, acabado el Challenge X-Bucó, acabado el Ironman de Barcelona, ya creo que solo queda Cabo de Gata y alguna prueba suelta por ahí. Pero el resto yo creo que estamos ya de pretemporada y seguramente a más de uno este año pasado le haya pillado el toro con el tema de las pruebas, de la distribución de las pruebas a lo largo de la temporada y demás. Así que hoy vamos a poner sobre la mesa el tema de preparar el calendario, que tiene bastante importancia. Y no porque lo diga yo, sino porque lo dice la ciencia, como vamos a ver en diferentes estudios que he encontrado que hablan sobre este tema y que me parecen bastante interesantes y que ponen encima de la mesa la importancia de tener un buen calendario programado, vamos a decir, o preparado al inicio de la pretemporada, y de cómo la constancia va a ser la clave para que consigas tu mejor marca personal, acabar esa prueba que te has propuesto, etcétera, etcétera. No me alargo mucho más, sintonía del programa y empezamos. Bien, como te decía en la intro, hoy vamos a hablar del calendario, de la importancia del calendario, de la importancia de la selección de las pruebas, de los tipos de pruebas y de cómo distribuirlas a lo largo de la temporada, llamémoslo macrociclo, ¿vale? Esto tendréis, los que sois fans del programa, un Excel que suelo utilizar yo para la distribución anual de la temporada con mis deportistas, y que, pues bueno, es una herramienta que es bastante útil. Vienen ahí todos los fines de semana marcados, ya actualizados de esta temporada, viene qué objetivos podemos tratar en cada bloque y demás. Y bueno, la dejo ahí para los que estáis suscritos al podcast de Efecto Dorsal como fans, para que, oye, pues le echéis un ojo, y si os sirve de ayuda, perfecto. De hecho, hay gente que la empezamos utilizando como plantilla para la planificación anual del deporte, y al final la acabó implementando un poco adaptada a su trabajo o a su vida personal, vamos a decir. Dicho esto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la importancia de tener un macrociclo, una temporada bien estructurada, es clave, ¿vale? Sobre todo de cara a tener una continuidad, ¿vale? Y a tener una foto general del año deportivo, porque al final ir improvisando las pruebas que metes y no es la receta perfecta para la catástrofe, de cara a lesiones, de cara a no rendir bien en ninguna prueba y de cara a no tener un avance como deportista. Hay un estudio muy interesante sobre esto, de Benjamin Raysmith y Michael Drew, que habla sobre, bueno, hace un análisis de 5 años de los deportistas élite australianos de atletismo, y al final la conclusión que sacan es que el éxito o la mejora a largo plazo de los deportistas viene que tiene una correlación muy directa con las semanas de parón que haya tenido un deportista, por así decirlo, ¿no? Bien debido a una lesión o bien debido a una enfermedad, ¿vale? Así como las enfermedades, pues es un poco más improbable detectarlas o evitarlas, ¿no? De cara a nuestra mano, por así decirlo, ¿no? No está en nuestra mano ponernos enfermos o no. Creo que el lesionarse o no sí que tiene gran parte de nuestra responsabilidad, ¿no? De cara a esto, la importancia de evitar lesiones, sobre todo por uso, no lesiones de que pues te puedas caer en bici o que te puedas hacer un esguince mientras haces trail o cosas de estas, ¿no? Sino pues contracturas, roturas por estrés, sobreentrenamiento o cosas de estas, pues viene sobre todo marcada por la distribución de las cargas a lo largo del año. Para eso, pues obviamente lo importante es tener claros los objetivos y sobre todo la distribución de las cargas.
otro estudio que habla sobre este tema, también de cara al rendimiento ya en pruebas, ¿vale? Porque no podemos rendir si siempre estamos compitiendo cada fin de semana y no vamos a poder rendir tampoco si siempre estamos fatigados, ¿no? Para rendir bien hace falta competir fresco, hace falta una buena estrategia de tapering, y en esto quien controla mucho es Íñigo Mújica, que tiene varios libros, bueno, varios estudios y un libro muy, muy concreto sobre este tema, sobre el tapering. Y hay un estudio que tiene con Aroa Echevarría y David Bruce sobre, pues eso, ¿no? El Training and Competition Readiness in Triathlon. O sea, la capacidad o la readiness, la disponibilidad de competir y entrenar en triatlón, que habla sobre este tema, ¿no? Sobre cómo estar preparados o cómo llegar al punto óptimo para las pruebas. Y esto va a venir muy determinado, como decía antes, por la distribución de las pruebas a lo largo del año. Parece algo muy simple y parece algo muy lógico, pero luego a la hora de revisar los calendarios que preparamos al principio de temporada con los deportistas, ves que hay ciertos errores comunes, ¿no? También esto lo he visto con deportistas que me cogen asesorías y que quieren, digamos, planificar un poquito de cara a la temporada, el cómo distribuir o el plantear el calendario y decir, oye, mira, que tengo pensadas estas pruebas, cómo podemos hacer los bloques y demás. Al final te pones a revisar y normalmente las pruebas no es que estén muy bien elegidas. Yo voy a compartir ahora mis criterios ya de una manera más personal sobre cómo elegir las pruebas y cómo distribuirlas. Hemos hablado de esto ya en temporadas pasadas respecto a, pues, ¿no?, cuánto cuesta recuperar de una maratón o cuánto cuesta recuperar de un media distancia y demás, porque, claro, no podemos pretender hacer una Ironman y al de 2 semanas una maratón, ¿no? Como me han compartido hace poco que había en la intención de alguno de hacer Ican Gandía full distance y al de 2 semanas es hacer la maratón de Sevilla, como me decía Carlos el suizo en una de las charlas que teníamos hace poco, ¿no? Para mí me parece totalmente incongruente y no solo por los tiempos de recuperación, sino que tenemos que tener en cuenta otras cosas que son sobre todo las características de cada prueba, ¿vale? Por ejemplo, esto lo vais a entender muy fácil porque seguramente lo hayáis hecho en alguna ocasión. Aquello de, no, voy a hacer un triatlón sprint para ir con sensaciones para el Ironman. Hay muchas pinzas aquí, ¿vale? Porque, claro, si eres capaz de mantener unas intensidades similares, pues es posible que te sirva para coger esas sensaciones de transiciones, de quitar nervios de cara a las salidas con la natación con la gente y demás, pero claro, a nivel pues vías energéticas no tiene nada que ver un triatlón sprint con un Ironman. O lo podemos ir a casos más extremos como encajes de bolillos que hemos tenido que hacer esta temporada, de intentar meter una prueba de BTT o incluso de BTT por etapas, ¿vale? De mountain bike por etapas entre medias de un triatlón, ¿vale? De media distancia. O crosses de atletismo, que son pruebas muy explosivas en barro y de pues relativamente poca distancia, 7-8 kilómetros, 10 kilómetros como mucho, con distancias de larga distancia, con un Ironman o con un medio Ironman, ¿vale? Claro, esto puede llegar a tener sentido, puede llegar a encajar en función de la periodización que usemos o de la distribución de cargas, si es un planteamiento pues más polarizado, si es un planteamiento que tenga fases en las que metemos HIIT, pero claro, tenemos que distribuirlo bien. O sea, si tenemos una fase inicial, como puede ser ahora, de octubre, noviembre, diciembre, que hay crosses y queremos meter esa fase de alta intensidad porque estamos haciendo una distribución inversa, ¿vale? Empezamos con alta intensidad y luego ya vamos yéndonos a esas zonas más bajas específicas con altos volúmenes para cara a un Ironman, pues puede llegar a cuadrar. Pero, por ejemplo, si te estás yendo a los crosses que hay en marzo o abril y tienes el Ironman en mayo, como puede ser Lanzarote, por ejemplo, pues hombre, la cosa se complica, ¿vale? Entonces tenemos que tener cierto criterio y saber qué necesita de cada prueba. No es lo mismo una prueba explosiva que una prueba que requiera mucha larga distancia, vamos, un triatlón de larga distancia que requiera pues más base aeróbica y que no la vamos a poder trabajar bien si estamos
entrenando todo el rato pruebas de corta distancia, explosividad y demás, ¿vale? Porque la fatiga que genera ese tipo de entrenamientos o ese tipo de competiciones, pues no nos va a permitir entrenar con calidad el resto de las cosas, ¿vale? Dicho esto, por resumir, creo que podemos hablar de tres puntos clave, que sería elegir bien las pruebas en función del tiempo de recuperación que requiere cada una. Sobre todo pues eso, ¿no? Más de larga distancia y así, maratones, medias maratones y demás, intentar espaciarlas lo suficiente como para recuperar sin comprometer el entrenamiento del objetivo clave. Punto 2, elegir bien las pruebas y darles una importancia a cada una de ellas, véase darles prioridad A, prioridad B o prioridad C de mayor a menor en el calendario, ¿vale? Saber que si estás preparando un triatlón de media distancia y por lo que sea tienes que dejar de hacer una prueba de gravel o dejar de hacer una prueba de mountain bike o dejar de hacer una travesía, pues no pasa nada porque el objetivo principal es el triatlón de media distancia, ¿vale? Ese sería otro. Y el tercer punto, y es con el que hemos empezado y para mí tiene una relevancia muy importante, es intentar mantener esa constancia a lo largo de la temporada. ¿Cómo? Pues no jugando a ser Dios con las intensidades, o sea, no intentando estar toda la temporada entrenando a fuego. Y punto 2, pues siendo muy realistas de cara a que si necesitamos hacer una base muy buena en invierno, pues habrá que darle una importancia clave a esa pretemporada trabajando bien la base. Y esto es muy incompatible con meter pruebas cada 2 fines de semana, porque es una época en la que tienes la Beovia, tienes la Bilbao Night Marathon, tienes la San Silvestre y todo este tipo de cosas que al final, pues si tenemos un objetivo más a largo plazo, igual tenemos que priorizar el objetivo a largo plazo antes del de corto plazo, ¿vale? Dicho esto, vamos a hablar más a fondo en futuros podcasts sobre los tipos de periodización, pues la tradicional, la inversa, todo este tipo de cosas, ¿vale? El tema de la distribución de las cargas polarizada, que está ahora muy de moda otra vez, lo vamos a tratar más a fondo más adelante en el podcast para poder asimilarlo y juntarlo con este podcast hablando sobre el calendario, la temporada y demás. Si quieres descargarte el Excel, pues ya sabes, suscríbete como fan al podcast, y si quieres tratar en concreto tu temporada y que le demos una vuelta y ver cómo la podemos encajar y que yo te pase directamente el Excel, si no quieres suscribirte al podcast, pues puedes coger una asesoría conmigo, que tienes los links de las dos cosas en la descripción del episodio, y lo podremos tratar más a fondo y decirte, oye, mira, pues esto no lo veo, esto sí lo veo, o hasta aquí podríamos tratar de entrenar de esta manera y hasta aquí podríamos tratar de entrenar de otra manera, etcétera, etcétera, ¿vale? Tienes toda la información en la descripción del episodio y, como siempre, hasta el próximo podcast. Salud y kilómetros.